Solamente la palabra identidad. A ver, Marita Zapata levantó la mano. Mi identidad sería, bueno, no, cómo tú te identificas, a dónde perteneces, ¿no? Muy bien, listo. Jenny levantó la mano. Sí, Miss, cómo te identificas, lo que eres, ¿no? Que te hace diferente a los demás. Perfecto, muy bien. Keila. Sí, Miss, comparto lo mismo que la compañera Jenny. Exactamente las características de una persona, cómo nos identificamos, bueno, nos distinguimos de otras personas que nos rodean, ¿no? Un conjunto de rasgos. Muy bien, Keila. Listo. ¿Alguien más desea participar? Evelyn. Son las características propias de una persona también. Muy bien, Evelyn. Gigi. Exacto, Miss, no es las características, rasgos de una persona que lo hace diferente a las demás. Perfecto, muy bien. Esa diferencia frente a los demás. Muy bien. ¿Alguien más desea participar solamente con la palabra identidad? Muy bien. A ver, nosotros la primer constancia de poder identificarnos, lo primero es nuestro nombre, en primer lugar. Es la primera constancia de identificarnos. Cada uno de nosotros portamos un DNI. Ese DNI nos permite poder ir a cualquier otro lugar e identificarnos, ¿no? Nos identificamos gracias al DNI. Y este servicio del DNI puede identificarnos ante cualquier otra persona. Pero en el DNI sale las personas que se llaman tal cual como nosotros, ¿no? Ahí, por ejemplo, puede salir 2 personas, 3 personas, 4 personas. Y ahí sería la pregunta, ¿cómo nos identificaríamos con estas personas? ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre ellos, por ejemplo, ¿no? Miriam Carrasco, profesora, a Miriam Carrasco, que puede ser agricultora? Un ejemplo, ¿no? Keila. Miss, puede ser también nuestras huellas, ¿no? Para poder identificar a cada uno. Muy bien. Lo primero, muy bien, Keila. Lo primero es, por ejemplo, nuestra huella. ¿Sí, Jenny? Aparte de la huella, la edad, ¿no? La edad de la persona, ¿no? Fecha de nacimiento. Perfecto. Silvia. Los rasgos físicos, Miss. Exacto, muy bien. A eso querían cerrar con lo que Keila y Jenny comenzaron a decir. Los rasgos físicos. Muy bien, Grisette. Los rasgos físicos. Los rasgos físicos, en primer lugar, son aquellos rasgos que nos van a identificar de otras personas. Puede ser un lunar, puede ser una huella dactilar, puede ser la edad. Entonces, esos rasgos físicos nos van a diferenciar de todas las Miriam Carrasco que ustedes puedan encontrar dentro del territorio peruano. ¿Bien? Entonces, de igual manera con ustedes. Cualquier persona que se llame tal cual como ustedes, lógicamente no va a tener el mismo color de cabello, ni el mismo rasgo, etcétera. Van a ser de rasgos físicos distintos. Pero no solamente son rasgos físicos. Un comentario dijo una de las compañeras al mencionar cualidades. No solo son rasgos físicos, sino también las cualidades de una persona. ¿Y cuáles son dichas cualidades? Son, por ejemplo, cuando la persona tiene valores distintos a otros, costumbres distintas a otros, capacidades distintas a otros. Entonces, todo esto, habilidades distintas a otros, ¿no? Todo esto también nos identifica. Eso es como persona. Entonces, al identificarme, yo tengo que saber cómo soy físicamente y quién soy. Soy Miriam Carrasco, sí, pero ¿quién eres? Soy una docente, muy bien, pero ¿qué más? Soy una persona quizás bondadosa, responsable, con mis defectos, con mis valores, etcétera. Entonces, todo ello me identifica y todo ello me permite ser una persona.
y una ciudadana peruana. Pero ahora cuando hablamos de identidad cultural, ¿a qué se referirá? Si ya conocemos identidad, pero ¿a qué se referirá identidad cultural? ¿Sí, Jenny? Una de ellas tiene que ser las costumbres, ¿no? Las tradiciones, la manera de hablar, el dejo. Muy bien, Jenny, ¿no? Lo que nosotros conocemos, los rasgos físicos de alguien, por ejemplo, que proviene de costa, sierra y selva, que es lo primero que nos identifica, pero sobre todo nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, la manera en la cual nos expresamos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos, el vocablo que nosotros utilizamos, por ejemplo, nosotros utilizamos verbo, sujeto y el predicado, ¿no? Pepito juega a las chapadas, un ejemplo. Pero a veces en la sierra la secuencia se tergiversa un poco y tienden ellos a hablar de una manera, pues, alterando ello, poniendo el verbo al último. Esto permite, lógicamente, porque es parte de su de Lengua, sus rasgos, de su forma de hablar. ¿Sí, Jenny? de su lengua, ¿no, Miss? La lengua también te identifica. Así es. El quechua o el runasimi permite que ellos hablen de esa manera. Por ustedes mismos, los que han estudiado inglés o los que conocen del inglés, saben de que la estructura del vocablo es distinto al que nosotros conocemos como sujeto, verbo y predicado. Es muy distinto. Entonces, eso no quiere decir que ellos hablan mal y nosotros bien, no, sino simplemente es la forma en la cual ellos hablan. Y lógicamente eso es parte de, como el dejo, o como también algunas palabritas que ellos mencionan. ¿Y qué sucede? Lo ponen ya sea al último o delante, ¿no? Por ejemplo, hacen en la selva, hace un comentario X y dice, a ver, una palabra conocida de la selva que mayormente lo utilizan. Por ejemplo, Guambrillo, guambrillo. guambrillo, ¿no? Una palabra, por ejemplo, en la costa, el P. Tráeme P, consígueme P, ¿no? Es una jerga costeña, que muy poco lo van a escuchar en la selva. En la selva mayormente, aparte del que utilizan el guambrillo, utilizan una palabra, me he olvidado. El di. El El di. Di, Pues di. gracias. Ajá. Eso lo utiliza Pues mi cuñada, que son de la selva. Y entonces, di. Ya, pues di. Habla, pues di. ¿Cierto? Di. Entonces, utilizan el di adelante o atrás de la palabra. Eso es parte de, muy bien, Grisette, el cho también, que también es norteño el cho. Habla pues cho, ¿no? Ya pues di cho. Entonces, el cho también son parte, lógicamente, como es como una jerga de la misma provincia. Entonces, no quiere decir que está mal dicha, sino es parte de su lengua, es parte de su cultura. Entonces, si nosotros y cuando nosotros escuchamos este tipo de cositas, decimos, ese chico es de la costa, ese chico es de la sierra, o ese chico es de la selva, ¿no? Pero antes de poder seguir hablando sobre dichos términos, vamos a hablar sobre el concepto de cultura. Hay 3 conceptos de cultura conforme al Ministerio de Cultura, donde menciona que son todas las formas aprendidas de pensar, sentir y hacer. Pienso, siento y hago. Una forma de cultura en nuestro país, por ejemplo, nosotros en nuestro país, el vestirse indecorosamente o decorosamente en las mujeres es algo normal. Quizás para algunas personas que son personas reservadas o para otras personas que son de mente liberal, pues pueden decir, sí, ahora una mujer se puede vestir como se dé la gana. Y otras pueden decir, no, hay que tener tino y respeto a nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de vestir de una mujer hoy en día que está siendo parte de
es libre como del varón. Ahora ustedes han visto al varón que tiene un arete aquí, un arete allá, un arete en la lengua, un arete en... A veces antes decían, ¿cómo van a utilizar esos aretes? Que parecen coladeras, etcétera. Pero hoy en día es una forma de vestirse, es una forma de ser, una forma de sentirse, tanto varón como mujer, bien. Y eso es una forma de pensar, sentir y hacer de manera libre, porque en nuestro país somos libres conforme a nuestra propia cultura. Maribel menciona también los dialectos, las creencias y valores y tradiciones. Exacto. La forma de pensar, sentir y hacer van a reflejarlo en mis tradiciones y en mis creencias. Bien. A ver. Otro menciona, Clifford Guest menciona de que hay que tomar en cuenta de que la cultura también nos permite expresar sentimientos y emitir juicios. A ver, algo bastante sencillo. Emitir un juicio. Por ejemplo, en Arabia Saudita, una mujer con minifalda, ¿cómo es vista? Mal. ¿Cómo es vista una mujer con minifalda? Mal, dice que es promiscua. Así es, ¿no? A ver, un momentito, por favor, sí. Un momentito, un momentito. Disculpen, justo habían tocado la puerta. Bien, entonces, como decíamos, en Arabia Saudita, una mujer con minifalda, como dijo su compañera, es mal vista. ¿Qué más? La matan, profesor. La matan. Muchas mueren. Exacto. Está prohibido. Prohibido, porque es una deshonra. Y como dijo su compañera, las matan, ¿no? Acá en el Perú, una mujer con minifalda. Normal. ¿Pasa alguien con minifalda? Normal. Hasta a veces alguien va a decir, no, yo también tengo mi minifalda, a veces lo utilizo para la playa, etcétera, ¿no? Es parte de quien tenga una forma de vestir como quieran, porque vuelvo a repetir, es parte de su libertad. Bien, entonces, en el momento que expresan ese juicio de que la matan, es una deshonrosa, es mal vista, es emitir un juicio. Y esto permite expresar sus sentimientos. Otro juicio bastante sencillo en costa y sierra. En la sierra, la mayoría de personas, las que estamos hablando, las que viven como campesinos, etcétera, la mayoría de jovencitas, ahora muy poco, pero antes era la mayoría de jovencitas podían casarse a corta edad. Y muy aparte de casarse a corta edad, podían casarse con una persona mucho mayor que podía vincularse con las chacras o hacendados. ¿Cómo es vista ese matrimonio aquí en la costa? Una jovencita, ponle pues de 15 años con un señor de 40 años. Por conveniencia. Conveniencia. Por dinero. ¿Qué más? ¿Cómo es visto? En la costa, en la costa. ¿Cómo es visto los padres, la chica, el matrimonio? Un matrimonio por interés. Muy bien. ¿Qué más? Bien, entonces, lógicamente que no es bien visto en la costa, es, a ver, Giraldo dice, no puede ser por interés ni por conveniencia. Ya, pero me refiero de que cómo lo ven en la costa, a diferencia de la sierra, porque muchas personas en la sierra antes, lógicamente, era visto, era normal, en pocas palabras, que una chica se pueda casar con una persona adulta. Y esto era mayormente por parte de las chacras, ya sea por situaciones de costumbre, ya sea por situaciones personales,
pero muchas veces en la costa lo ven de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen una cultura distinta, una forma de pensar y vamos a emitir un juicio en base a ello. ¿Bien? Por ejemplo, si yo comprendo la situación de la chica, pueden amarse, pueden quererse o puede ser simplemente por necesidad, entonces yo comprendo, entiendo, escucho y bueno, si los padres lo aceptaron o la chica lo aceptaron, bien. Pero de ahí a emitir mi juicio es parte de, ¿por qué? Porque puede ser de manera distinta la situación y la cultura y la costumbre de ese lugar. Les hablo de la sierra a diferencia de la costa. Hoy en día ya no hay ese tipo de matrimonios, pero sí hay algunas culturas que aún lo siguen practicando y algunos pueblos o sectores, pero en la mayoría no. ¿Por qué? Algo que menciona Grisette en su chat y es algo muy, muy verdadero. Por los derechos del menor. ¿Para qué? Para que lamentablemente estén buscando a alguien para que de una otra manera decir a esa persona, mira, sabes que estás violentando a esa niña. Entonces, hoy en día se habla sobre los derechos del niño y niña y adolescente, permitir de que esa niña de 15, 16 años, antes de salir embarazada, pueda vivir su adolescencia. Saúl menciona, dice, en la costa se ve con mucha pena porque esa niña fue sometida a ello y ya fue un acuerdo entre padres. Claro, también es visto de esa manera. Es parte de un juicio que cada uno de nosotros vamos a tener en base a la situación. Por eso digo, de que la cultura va a ser propia conforme, según Clifford menciona, vamos a emitir sentimientos y también juicios. La cultura también trata de preservar, según Sigmund. Dice que la cultura trata de cuidar, preservarse a lo largo de los años. Y una de las cosas que quiere preservar así, abrazar, preservar y durar, son las lenguas originarias o aborígenas de nuestro país. Nosotros tenemos una variedad de lenguas, no solamente el quechua y el asháninca, tenemos el aguajún, el shipibo-conibo, tenemos el aguaruna, que son lenguas maternas de los rincones de nuestro país. Y la intención es preservarla, guardarla. ¿Para qué? ¿Para qué quiere preservar y guardarlo? Simplemente para que no se pierda la lengua. El shami también, muy bien, claro que sí. Para que no se pierda la lengua. ¿Y por qué no quiere que se pierda la lengua? ¿Qué sucede cuando una lengua se pierde? Simplemente se pierde parte de su patrimonio. Y eso lamentablemente está sucediendo en nuestro país. ¿Y por qué creen ustedes que estas lenguas no están permaneciendo en su cultura, no está permaneciendo vigente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que sucede para que las lenguas no permanezcan vigentes? Discriminación también, discriminación. Muchas personas se avergüenzan y bueno, pues creen que el hablar español es lo mejor. Muy bien, Brigitte, discriminación. ¿Qué más? ¿Por qué creen más ustedes que las lenguas están no perdiéndose, se están dejando de practicar? ¿Por qué? Muy bien, la discriminación. ¿Qué más? También porque hay pocos docentes que, o sea, no se está incluyendo en la currícula, ¿no? Hay pocos docentes que enseñan en esa lengua, la mayoría los obligan a hablar en este caso el español, y no en la lengua originaria de ellos, ¿no? Y muy poco, por ejemplo, yo le cuento un caso, ¿no? Bueno, mi papá hablaba quechua, pero nunca me enseñó a hablar quechua. Entonces yo ahora ya de adulto me pregunto, ¿no? El por qué no me enseñó, porque yo acá mis suegros sí hablan quechua. Me pregunto el por qué, y yo me siento de verdad un poco no triste el no haber aprendido, porque no siendo mi papá, pues la persona que sabe, ¿no? Y me imagino que también, o por vergüenza quizás de él, el enseñarme, porque él ha de haber pasado, ¿no? Por discriminaciones desde pequeño, entonces por todo ello de repente no nos enseñó. Y lo mismo me imagino que con los demás padres ocurrirá, ¿no? El no sentirse acogido con su lengua materna y tratan de pues no enseñar ya a sus hijos, no continuar, ¿no? Con ese linaje, se podría decir. Muy bien, Maribel, qué bonita, bueno, un muy buen comentario, ¿no? La vergüenza que pueden tener algunos.
por ser discriminados o tener miedo, perdón, a la discriminación, la vergüenza de hablarlo y que nadie te entienda. Y bueno, ¿no? También Grisette menciona en las escuelas también obligan a hablar castellano, es verdad. Por ejemplo, hay escuelas en el recóndito lugar de Iquitos de Amazonas que no hablan ni siquiera las lenguas nativas de ese lugar y hablan, por ejemplo, el castellano. Y los niños tienen y van a aprender prácticamente en castellano, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento en ello. Sí, Jenny. Miss, pero bueno, yo me imagino que eso se quedó así, pues, por cuando usted sabe que todo lo que es estudio se comenzó, pues, a raíz de que vinieron los españoles aquí, ¿no? Cuando ellos llegaron, trajeron sus costumbres, ¿no? Y como usted sabe, lo primero que fueron, los que estudiaban siempre fueron los hijos de los nobles, ¿no? Y yo me imagino que de ahí ya se hizo una costumbre, porque nosotros como los peruanos somos, bueno, los Países Bajos somos los copiones, como se dice, que siempre somos lo que hacemos, lo que los demás, los otros países hacen, ¿no? Entonces, me imagino que como hemos ido trayendo cada día más eso que se le llama moda, ¿no? Como usted dice, va pasando los años y nosotros vamos, siendo partícipe de lo nuevo, ¿no? Como usted dice, minifalda ahora se usa y es normal, ¿no? Antiguamente no era así, ¿no? Pero nosotros eso lo vemos de los países, los primeros continentes, ¿no? Los países, como dice el continente viejo, desde ahí vino todo. Por eso yo me imagino que como todo eso empezó, hasta la primera universidad, usted sabe, en América del Sur ha sido la San Marcos, ¿no? Y todo eso que se ha ido trayendo, siempre se fue hablando el español. Entonces, yo me imagino que poco a poco, como fueron pasando los años, se fue quedando, pues, esa lengua, ¿no? Entonces, me imagino por eso que no le han dado como mucha importancia a la lengua quechua. Muy bien, Jenny, muy buena aportación. Lógicamente que esto tiene historia, ¿no? Como mencionas, hay una historia detrás de. Bien, queda el comentario de Grisette y Silvia. Ingresamos nuevamente al Zoom, por favor. Comenzamos con el comentario de Grisette y Silvia al iniciar el Zoom. Bien, volvemos por favor nuevamente al Zoom que se nos acaba el tiempo.